Es muy difícil encontrar una persona con auténtica fe, porque la fe solo ocurre cuando son derrotados todos los miedos. Quiero que piensen en este momento, yo también lo voy a hacer, en algo que les esté pasando como de carácter angustiante, tormentoso, difícil de digerir, algo que no les permita vivir tranquilos, en paz, en calma. Creo que es muy difícil encontrarlo, ¿no? Y con ese pensamiento que ustedes han traído aquí, porque aquí de los que están aquí en la iglesia, ninguno está libre de tormenta, y las peores son las que tenemos aquí dentro de nosotros. Esa tormenta con la que yo me levanto todos los días, esa angustia, esa desesperación. Con ese pensamiento vamos a interpretar el Evangelio de Dios, que yo diría que es como toda una tecnología espiritual. La tecnología ha venido a la vida de los seres humanos para aligerar y tener más comodidad y más tranquilidad. Para eso es la tecnología. Pero también tenemos una tecnología interna, para que la vida sea más llevadera, para que la vida sea más tranquila y para que podamos avanzar. Lo que pasa es que esa tecnología no la hemos descubierto y está aquí. Si usted toma estas herramientas que el Maestro de Nazaret te da, tu vida va a ser más tranquila, más eficaz. No habrá problema en tu vida que no puedas vencer. No habrá obstáculo que no puedas derrotar. Miren lo que nos dice el Evangelio de hoy. Al atardecer, cuando el evangelista ubica el atardecer o la noche, significa que va a hablar de algo que es supremamente complicado para los humanos. Ya en el atardecer va a empezar la noche, y la noche en la Biblia es el dominio del mal, de la oscuridad, de todo lo que nos afecta, de todo lo que nos hace daño. Y les dice, muchachos, vamos al otro lado del lago, vamos a la otra orilla. Es decir, que lo que Jesús nos está proponiendo es salir de los puntos en los que estamos congelados, en los puntos en los que estamos atrapados, para poder ir al otro lado. Llevas 20 años en el mismo trabajo donde te maltratan, no te atreves a pasar al otro lado. Llevas 40 años con las mismas amistades tóxicas, no te atreves a pasar al otro lado. Llevas 50 años con la misma pareja que no amas, no puedes pasar al otro lado. Hoy el Maestro de Nazaret nos dice, vamos al otro lado. Siempre que tú tomas la decisión que tienes que tomar, viene la tormenta. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Habían otras barcas. Es decir, hay múltiples maneras de pasar al otro lado. Nosotros hemos decidido pasar con el Maestro de Nazaret. Nosotros vamos en la barca de Él, no en las otras barcas. Y cuando uno toma decisiones en la vida, inmediatamente se desata el viento, las olas que atacan a la barca y la iban llenando de agua. Un barco no se hunde por el agua que lo rodea. El barco se hunde por el agua que le entra. ¿Qué estás dejando entrar aquí a tu cabeza? Era el Evangelio del domingo pasado, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí hicieron la tarea o no? ¿Sí vinieron o no vinieron? Bueno, sé que no. Jesús dormía en la popa del barco. Y el evangelista pone un detalle para acabar como de pintar bien la escena. Sobre un cojín. Todo esto tiene un simbolismo, ¿no? Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Miren la escena. Jesucristo aquí
durmiendo plácidamente sobre un cojincito, y los discípulos llenos de estrés, de angustia, de desesperación. Las dos inteligencias de las que habla la Biblia. Cuando tú estás en serenidad, la Biblia habla de la palabra en hebreo Jochma, sabiduría. Pero cuando tú no estás en la sabiduría de Dios, estás en una cosa que en la Biblia se llama biná, desesperación, contradicción, desesperación. ¿Cuál estás viviendo tú? ¿Sobre el cojincito de la vida, disfrutando la existencia, o en el otro lado? A ver. Entonces él se despertó. Todo cambia cuando usted y yo somos capaces de despertar al Maestro. Ahí cambia todo. Cuando usted deja de vivir desde su pequeña inteligencia, desde sus pequeños egoísmos, desde esa manera tan limitada de ver los problemas, y despiertas al Maestro de Nazaret que habita en ti. Esa es la gran diferencia. Y miren lo que pasa. Se despertó, reprendió al viento y al mar, que significan en la Biblia problemas, dificultades, ansiedades, y le dijo: cállate, enmudece. La misma manera como Jesucristo saca a los espíritus inmundos. Y miren lo que pasa. El viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Cuándo sé yo que una persona tiene auténtica fe? Cuando su vida está en calma. No cuando su mundo está en calma, porque esto siempre está revuelto. A veces la gente cree que porque viene a la iglesia, que porque reza, no le va a pasar nada. Al contrario, más tormentas, más dificultades, más desafíos. El ser humano solo madura en la tormenta. Lo que te enseña el Maestro de Nazaret es atravesar la tormenta en calma, en paz, en serenidad. ¿Cómo lo logras? Cuando despiertas el Maestro que está dormido dentro de ti. Y miren lo que les dice a ti y a mí hoy también. Qué reprimenda tan fuerte, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que acaso no tienen la fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que acaso no tienen la fe? Si usted cuando va al trabajo y tiene el mismo miedo de sus compañeros que no vienen a la iglesia, estás perdiendo el tiempo aquí. Si usted va al trabajo y encuentra a la gente tan desesperada como usted, o usted como ellos, no te está sirviendo estas enseñanzas. ¿Por qué estás lleno de ansiedad, de miedo, de angustia? ¿Es que acaso no tienes la fe? Lamentablemente, la palabra que tradujeron al español es muy desafortunada. Desafortunadamente, tradujeron una palabra que Cristo pronunció en hebreo por fe. Cuando tú vas al texto en hebreo, la palabra es emuná. Y la palabra emuná significa rendirse, entregarse a un plan superior que hay por encima de tu ego, de tus pensamientos, de tu prepotencia. Hay un plan. El que tiene emuná se entrega y su alma descansa. El que tiene emuná tiene la capacidad de atravesar cualquier diagnóstico, cualquier enemigo, cualquier dificultad, cualquier mala pasada económica. Con emuná se atraviesa todo, porque yo entrego todo al Creador. Entrego. Me dejo de fiar en este pequeño ego que lo cree saber todo, que lo quiere controlar todo, y me entrego al plan del Todopoderoso, que sí lo sabe todo. Por eso Cristo está en sabiduría, tranquilo, durmiendo. Los otros están en un desespero, en una angustia,
capacidad de disfrutar el banquete de la existencia. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Es que acaso no tienen emuná? Y la raíz de la palabra emuná es la palabra imú en hebreo, que significa entrenamiento. Esto no se aprende en 2 días, porque todos los días esta cabecita te está tirando basura. Tienes que pasar de pensar aquí como tú a pensar como Cristo. Por eso dice San Pablo, qué orgullosos nos sentimos de tener la inteligencia de Cristo, en la carta a los Efesios. Qué orgullosos nos sentimos de tener la inteligencia de Cristo. Cuando vienes a la iglesia, vas adquiriendo esa inteligencia de Cristo. Y tu vida se va equilibrando, serenando. Para terminar, para nadie es un secreto que estamos viviendo un siglo en donde la principal enfermedad que tenemos es el pánico, es la ansiedad. Los psiquiatras lo llaman el ataque de pánico, el ataque de ansiedad. Lo vemos en los niños. Imagínense, ¿cuándo nos íbamos a imaginar 30 años atrás que un niño iba a sufrir un ataque de pánico? Hoy los tenemos, tratados por psiquiatras, mientras los papás están produciendo plata afuera, los niños solos, niños huérfanos con padres en casa. Y la ansiedad es miedo concentrado, es miedo que vamos acumulando desde niños, adolescentes, y que nunca tratamos, porque estamos tan ocupados en otras cosas. No hay tiempo para despertar al Maestro de Nazaret que llevamos dentro. Entonces, estas palabras, que son una tecnología espiritual, tienen una vitalidad y tienen una actualidad que tenemos que empezar a aplicar hoy mismo. No creas que el mundo es como tú lo ves. El mundo es como el Creador lo diseñó. Cuando me entrego a Él, emuná, wow, qué paz, qué serenidad. Todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Es muy difícil encontrar una persona con verdadera fe, porque la fe empieza donde se terminan los miedos.